Emily, la creadora de monstruos. Todos sabemos que el mundo de los sueños es desconocido, aquel lugar donde nacen nuestros sueños, pero también nuestras más profundas pesadillas, causándonos una sensación de miedo indescriptible. Cuando somos niños, nuestras capacidades sensoriales son mucho mayores. La probabilidad de recordar vidas pasadas o desarrollar habilidades diferentes es supremamente alta. Esta es la historia de la pequeña Emily, una niña que vivía en un orfanato a las afueras de la ciudad. Emily siempre fue una niña muy tierna y amorosa, a pesar de todo el amor que nunca le fue dado, pues como es de suponerse, sus padres decidieron abandonarla en aquel orfanato putrefacto. Cuando el orfanato recibió a la pequeña Emily, se dieron cuenta que cuando ella estaba sola, sonreía y bailaba a solas todo el tiempo. Las personas del orfanato pensaron que la pequeña Emily tenía problemas mentales, por lo cual decidieron aislarla de los demás niños. Pero Emily no solo reía con lo que veía, algunas veces esas mismas cosas que veía le hacían correr de pánico, como si hubiera visto al mismísimo demonio. Emily corría a los pies de las personas del orfanato, pero ellos con vergüenza no la ayudaron, sino que por el contrario, decidieron encerrarla de nuevo en el cuarto, con lo que sea que fuera eso. Emily lleva años intentando entender qué es lo que pasa en su mente, pero nadie la ayuda, pues desde que llegó a aquel orfanato nunca fue tenida en cuenta. Cuando Emily duerme, tiene sueños que son tan reales como el dolor que puede llegar a sentir en ellos. Es como si cada cosa que viviera en el mundo de los sueños, al despertar, la siguieran hasta la realidad. Una habilidad que poco a poco fue desarrollando para tener cosas nuevas y hermosas que provenían de sus propios sueños. Todo lo que Emily soñaba se hacía realidad en su vida al despertar. Esto puede parecer increíble, tener todo lo que deseas con tan solo dormir y despertar, pero las personas del orfanato pensaban que todo lo que Emily tenía eran simplemente objetos robados de alguna parte. Sin reparo, golpeaban a Emily y la castigaban, encerrándola en el cuarto, incluso sin comida. Muchas veces tener lo que se sueña no es tan bueno como crees. Cuando Emily era castigada, su sentimiento de odio era tan fuerte que lloraba incesantemente hasta quedarse dormida, y de repente ya se hallaba en el mundo de los sueños, aquel mundo donde todo se puede hacer realidad para ella. Pero no solo los sueños se vuelven realidad. Cada pesadilla que Emily tiene por eventos traumáticos en su vida cobran vida en ese mundo donde ella es la reina, pero aún no lo sabe. Esas pesadillas son las mismas que de pequeña la atormentaban sin descanso. Los recuerdos de jugar con entidades desfiguradas y demonios de varios brazos, un recuerdo recurrente para Emily. Y cuando iba a dormir llorando, este tipo de pesadillas se volvían mucho más fuertes. Emily empezó a soñar que caminaba por un pasillo gigante de color rojo sin rumbo. Es como si estuviera perdida en aquel vasto lugar, cuando de repente logra ver la figura de un gran hombre de espaldas. Pero no parecía un hombre. Era demasiado alto y tenía unas piernas que terminaban en punta. Emily, con miedo, siente como su pequeño cuerpo se hiela y no le responde. Lo único que puede mover son sus ojos para seguirle los movimientos a tan extravagante criatura. De repente, nota como ese gran hombre deja caer en el suelo una gran cola que termina en punta, y al caer, suena como un pedazo de metal. Este extraño ser se da la vuelta y mira fijamente a Emily. Sigue petrificada por la presencia de este ser maligno. El ser se da la vuelta y empieza a correr hacia Emily, y prácticamente muda, empieza a convulsionar, estando en esa posición sin poder moverse. Su cuerpo no le responde. En ese mismo momento, en la vida real, el personal del orfanato encuentra a Emily convulsionando en su cama, con unos ojos blancos, mirando fijamente al techo. Era una noche espesa y fría, y el personal del orfanato pensó que se trataba de un ataque epiléptico, así que intentaron auxiliarla. Mientras tanto, la pequeña Emily, en su sueño, como ese gran hombre llega hasta ella, la toma por el pelo levantándola del suelo. Todo su pequeño cuerpo está ahora colgando por completo de su pequeña cabellera. Aquel demonio, en total silencio,
Seguía mirando y disfrutando del daño que le estaba causando. En el mundo físico, el pelo de Emily empieza a desprenderse. El personal del orfanato no lograba entender qué era lo que estaba sucediendo en ese momento, así que siguieron haciendo las maniobras de primeros auxilios para intentar salvar la vida de Emily. Mientras tanto, en el mundo de los sueños, Emily logra sentir como la cola de ese demonio, larga y fría, empieza a trepar por todo su pequeño cuerpo, como si de una serpiente se tratase. Poco a poco, sigue subiendo aquella cola hasta que logra llegar a su pequeño cuello. La cola se envuelve y empieza a hacer más y más presión, como si una gran boa la estuviera asfixiando. En el mundo real, el cuerpo de Emily empieza a ponerse morado poco a poco por la falta de aire, mientras que en el mundo físico solo pasan más que segundos. En el mundo de los sueños es como si llevara horas con esa asfixia. Con el pelo cayéndose, su cuerpo convulsionando y ahogándose, Emily siente que va a morir. De repente Emily logra gritar en el mundo de los sueños y aparta a aquel inmundo demonio con un solo grito. Aquel demonio queda impactado y le dice: Tú eres creadora de todo lo que ves y todo lo que tocas. Todo lo que se halla en este mundo está a tu servicio aquí y en el otro. Llámanos cuando nos necesites, Emily. En ese momento, Emily despierta en el mundo físico. Todos celebran por haber salvado la vida de Emily. Solo ella sabe lo que pasó. Pasó el tiempo y Emily empezó a ver a esos seres de sus pesadillas caminando por las afueras del orfanato, en el baño, cocina, todas partes. Ya para ella era más que normal, seres que no estaban vivos o al menos pertenecían a este mundo. Emily empieza a estudiar en la secundaria y, como era de esperarse, una niña con un pasado tan retorcido y traumático, en la escuela todo empeoró a un punto de no retorno. Todos los compañeros de la secundaria empezaron a humillarla por su actitud callada y débil. Emily ya es mayor y poco a poco empieza a odiar más a estos jóvenes asquerosos que solo la molestan día y noche. En el orfanato ya nadie le ponía atención. Es como si fuera un alma en pena. Con el tiempo, descubrió que si en sus sueños ella cambiaba algo de su apariencia, al despertar, adquiría esos cambios. Por lo tanto, empezó a cambiar de cabello seguido y a tener pensamientos mucho más corruptos y crueles contra sus compañeros de secundaria. Un día, un grupo de compañeros que odiaban a Emily deciden quedarse después de clases para encerrarla en la escuela y que no pudiera salir de ahí en toda la noche. También se quedarían ahí toda la noche, pues solo querían burlarse de ella, diciéndole: niña miedosa, mejor ve a buscar a tus padres. Ni siquiera ellos te quisieron, ¿por qué alguien aquí lo haría, huérfana? Cada frase que salía de sus bocas era más hiriente que la anterior. El sentimiento de odio que estaban provocando en ella no era normal. Ella simplemente quería acabar con sus risas y burlas de una vez por todas. Lloraba y gritaba que la dejaran salir, pero entre más lo decía, más se burlaban y les hacía gracia lo que estaban haciendo. En ese momento, Emily recordó lo que aquel demonio le dijo en el momento más traumante y donde casi acarició la muerte. Llámanos cuando nos necesites. Emily intentó quedarse dormida para invocar o al menos intentar traer al mundo físico a aquellos demonios que le ayudaran a salir de ahí. Emily no podía quedarse dormida por todo lo que estaba sucediendo y las constantes burlas de esos malnacidos. Así que decide golpearse la cabeza con uno de los bordes del baño y así caer inconsciente. Uno de los jóvenes logró escuchar que algo le había pasado y le dijo a otro que lo acompañara a mirar. Y le dijo a su compañero: seguramente se mató esta maldita loca. Cuando entraron al baño, vieron a Emily tirada en el suelo con sangre en su cabeza. Quedaron totalmente asustados y empezaron a caminar hacia atrás. Cuando de repente, sus espaldas tropiezan con un gran hombre. Cuando miraron hacia abajo, pudieron ver cómo las piernas de este gran hombre terminaban en una pezuña. Una escena aterradora. Cuando volvieron a mirar al frente, vieron como Emily ya estaba de pie con la mitad de su cara ensangrentada y el pelo color blanco. Es como si fuera otra persona. Y les dice: les presento un amigo, hijos de perra.
En ese momento aquel demonio arranca la cabeza de los dos jóvenes, decapitándolos por completo. Emily caminaba mientras escuchaba los gritos de todos esos malditos que la hacían sufrir. Poco a poco va saliendo de la escuela por la puerta principal. Solo puede escuchar como aquel gran demonio que ella había traído de sus sueños persigue y acaba con la vida de todos esos bendecidos. Era un sentimiento tan gratificante. Al salir de la escuela, se encuentra con dos guardias exteriores que lo primero que vieron fue a ese gran demonio detrás de esta joven, y aterrados no pensaron en nada más que en abrir fuego en contra de ese demonio, sin importar que ella estuviera en el medio. Ella podía ver cómo cada bala se dirigía a ella para acabar con su vida. El gran demonio desaparece, pero las balas siguen en camino. Cuando las balas estaban a punto de impactar en ella, crecen de su cuerpo dos grandes alas que la protegen de la muerte, y con ellas mismas emprende el vuelo para escapar de ahí. Emily sigue deambulando y soñando, pues solo soñando ella es libre y puede sentirse en un hogar. Es un hogar que nadie le dio en el mundo físico. Emily, un mito más, una leyenda más. Pero de algo sí estoy seguro, y es que los sueños se hacen realidad, pero las pesadillas también. Recuerda que ayudar al canal es muy importante. Dejar un comentario, compartir, suscribirte y darle me gusta para traer más historias como esta. Recuerda que quien te habló fue Fate, y nos vemos en otra ocasión.